Estar ya con nuestros invitados especiales. A esta hora saludamos con el arquitecto Sergio Sánchez, es coordinador regional de la zona 2 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que nos comente cómo vienen trabajando. Existe, si bien es cierto, existe un déficit habitacional en el país, cómo se está gestionando para cubrir este déficit que existe en nuestro querido Ecuador. Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos días, arquitecto. Muy buenos días con todos, gracias por esta cordial invitación. Les expreso los saludos de parte de nuestro señor ministro, arquitecto Humberto Plaza. Es un placer y un gusto poder comunicarnos con la ciudadanía y ponerles al tanto de las gestiones que realiza el ministerio. Cabe señalar que desde noviembre del año 23, el MIDUBI ha venido trabajando, articulando y relacionándose con los gobiernos autónomos en pro justamente de cubrir este déficit, tanto cualitativo como cuantitativo que existe de la vivienda. Para esto, desde este año se lanzó el programa de vivienda 2024-2025, en el cual se contempla varios ejes y 5 fundamentales que son políticas urbanas, semillero de vivienda, Ecuador bajo techo, mi barrio seguro, inversión y financiamiento para viviendas de interés social y viviendas de interés público. Se está trabajando, son situaciones es una visión amplia que contempla varias provincias. Cada provincia tiene su realidad, cada provincia tiene sus necesidades, y nos enfocamos a través de las coordinaciones y de las oficinas técnicas a tener esta relación territorial que nos da una realidad de cada sector. ¿Cómo están articulando estas acciones? Usted nos mencionaba con los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, nosotros establecemos, los gobiernos son los que mayor nos proporcionan información en cuanto a la documentación que requieren los postulantes. Ejemplo, para calificar o postular para una vivienda de interés social o una vivienda de interés público, se necesita documentos tales como son registro de la propiedad, escrituras, que no tengan deudas con los municipios, que se encuentren los terrenos en zonas viables, que tengan servicios, que no estén en zonas de riesgo. Toda esta información es cruzada, que nos proporciona tener una vivienda sostenible y en condiciones habitables. Ahora, esto es muy importante. Cada provincia tiene su problemática. Unas tienen más problemas de vivienda que otras, pero ¿cuál es la solución que están dando ustedes al momento? Actualmente el gobierno ha entregado 570 unidades de vivienda a 570 familias en varias partes del país. Tenemos lugares como Arenillas, La Troncal, Peñite, Macará, Zamora, que ya son viviendas que han sido entregadas. A su vez están levantando nuevos proyectos y nuevos programas para estas familias. Realmente cada provincia tiene su realidad. Entonces tenemos diferentes programas que se aplican a estas realidades. Tenemos vivienda de categoría 1A, que son viviendas en terreno propio. El proyecto en sí se llama Mi Linda Casa, que es donde más las personas califican. ¿Qué significa vivienda en terreno propio? El postulante tiene un terreno y dice: yo necesito de una casa. Nosotros hacemos la inspección, determinamos la situación, determinamos el registro social y se puede ser calificada. Ese es el primer programa. El segundo programa, de acuerdo a las realidades, es un vivienda tipo TUPE. ¿Qué significa esta palabra? Terreno urbanizado en propiedad del Estado. Entonces ahí articulamos también con los GAD, articulamos con algunos ministerios en que podamos tener un terreno. El GAD dice: yo tengo un terreno, lo postula, nosotros le hacemos el seguimiento, calificamos al terreno, y si es que el terreno califica, ya entra para un terreno de vivienda de interés social. En este caso, ya el beneficiario recibe el terreno y recibe la vivienda. Y los otros programas que tenemos son de incentivos de remodelación. En este caso estamos aplicando lo que se llama 1000 pisos. Es un programa que está enfocado a viviendas que tienen un piso de tierra, no han podido por A o B razones
poder concluirlo. Entonces el ministerio está dando este incentivo para tratar los pisos y tener áreas seguras en protección justamente de los niños y de la infancia. ¿Hasta cuánto, en cuanto a costos, hasta cuánto se les está dando a cada uno quienes solicitan estos arreglos, por ejemplo, de los 1000 pisos de este programa? Este programa de 1000 pisos está contemplado más o menos haciendo un promedio, salen unos $1,500 más o menos, que es el subsidio que está dando el Estado para esto. Involucra 40 metros cuadrados, de 40 a 50 metros cuadrados de piso. Este piso conlleva piso contra piso malla, es decir, que era un piso totalmente terminado en obra gris para que las familias queden protegidas. Arquitecto, usted nos hablaba de este plan nacional, Linda Casa, esto es a nivel de todo el país. ¿Quiénes se benefician de ello? Está enfocado a las familias más vulnerables, a las familias pobres y a las familias de extrema pobreza. Aquí también articulamos bastante con lo que es el registro social. El registro social nos da es nuestro punto de partida. Cuando viene el beneficiario, lo primero que nosotros le pedimos su número de cédula, entramos al sistema y determinamos si tiene puntaje de acuerdo al registro social. El registro social no es una entidad aparte del municipio que realiza censos de acuerdo a cada época, cada 2 años. El último censo fue en el año 2022 y esa es nuestra base de datos. Si el puntaje es menor a 29.77, entra a esta postulación. Es posible candidato para recibir un incentivo de vivienda. Ese es nuestro punto de partida. ¿Se está ya inscribiendo en todo el país, arquitecto? Sí, efectivamente, yo creo que en este gobierno se ha dado una cobertura amplia y una facilidad y la transmisión al ciudadano para que pueda acercarse, confíe en el MIDUBI, confíe en la institución, porque anteriormente no se estaba actualizando la base de datos de los postulantes y de los calificados. Este año estamos haciendo un trabajo arduo en territorio, justamente con los GAT, difundiendo y motivando a las personas para que puedan calificarse. Esta calificación no significa que la vivienda viene ya, pero ya quedan calificados y quedan ya postulados para que cuando haya recursos, bien sea del Estado o bien sea por las multilaterales que hace gestión el gobierno, se pueda adquirir los recursos. Una vez con beneficiarios el recurso, el proyecto se activa y se va a la realidad. ¿Y esta vivienda que se mantiene ya en el país es una vivienda ya concluida completamente? Sí, totalmente rompe los esquemas de lo que se tenía anteriormente, que era la tipología 6x6 y todo ahí apretado. Actualmente se maneja 2 tipos de vivienda, las 2D y 3D, 2 dormitorios o 3 dormitorios. ¿De qué depende? Del núcleo familiar. Si la familia es corta, la familia es pequeña, hablamos de una vivienda 2D, y si el núcleo familiar es un poco más amplio, una vivienda de 3 dormitorios. Estas viviendas ya están oscilando entre 50 y 60 metros cuadrados. Y ahí, parte para los que son vivienda tipo en terreno propio, nosotros hacemos el acercamiento con el GAT para el uso de suelo, porque hay terrenos, muchos propietarios presentan sus terrenos, dicen quiero aquí construir mi vivienda, pero resulta que el terreno, haciéndole los retiros, el recorte de las normativas, el terreno no me alcanza para una implantación. Son terrenos, y nos ha tocado el caso ya más puntualmente acá en la provincia de Napo, son terrenos que a veces tienen 5 de frente, 20 de fondo. Entonces, realmente no hay manera ni forma a veces de implantar. Entonces, todas estas articulaciones las hacemos porque no es una casa pequeña, es una casa módica con retiros, ventanas, ventilación, cumple las condiciones de habitabilidad. En la zona 2, ¿cuántas viviendas se han construido hasta el momento, arquitecto? Bueno, tenemos varios proyectos. Nosotros actualmente el que más le está dando peso en la zona 2 es la de las viviendas emergentes del Cantón Chaco, producto de la erosión regresiva. Nosotros estamos culminando, estamos ya en una etapa final de construcción de 10 viviendas para 10 familias beneficiarias por esta situación de emergencia. A más de eso, en el año anterior se trabajó en proyectos en
en Orellana y se trabajó con proyectos en Pichincha que venían de arrastre de gobiernos anteriores, pero el que actualmente estamos trabajando es el del Chaco, en ejecución. Además de esto, se está programando y se tiene una programación para 140 unidades de vivienda en Archidona, con el financiamiento AFD de la Agencia Francesa de Desarrollo. Que bueno, esto es el aporte, sobre todo también de las multilaterales, ha sido importante para estas construcciones. Sí, en Quito, hablando un poquito, saltándome de la realidad de Napo, en Pichincha es un poquito diferente, porque acá cuando hablo de Orellana y de Napo, la gente postula o ve la conveniencia en viviendas 1A, es decir, en terreno propio, y otras personas van a vivienda tipo tupe, en terreno urbanizado de propiedad del Estado. En cambio, en Pichincha tenemos otra realidad. Allá, en cambio, se mueve lo que son los proyectos inmobiliarios. Entonces, constantemente se están calificando contratistas, se están presentando los proyectos para calificarlos al MIDUBI para que puedan participar dentro de lo que son los promotores a crédito hipotecario, que es 5.25.5, que son 5% de interés en 25 años con 5% de entrada. Ahí tenemos la colaboración de las instituciones financieras, Banco Pichincha, Mutualista Sabay, Mutualista Pichincha, Banco General Rumiñahui y Cooperativa Tontaki, que son las que están trabajando para lo que es estos créditos hipotecarios. Qué bueno, esto es muy valioso para nuestra comunidad. Arquitecto, pues estos conjuntos habitacionales cubren algunas, sobre todo espacios para buen uso de espacios, para que la gente pueda compartir, disfrutar. Es una vivienda más bien, no las tradicionales como estábamos acostumbrados. ¿Cómo se la ha estructurado en la actualidad? Es una vivienda acabada, es decir, que es totalmente habitable y sostenible y adecuada para la convivencia. Viene con puertas totalmente terminadas, ventanas, cerámicas, recubrimientos de pared, cubierta. Hay tipología para lo que es la zona sierra y tipología para lo que es la zona costa y amazónica. Entonces se ve que hay un estudio que determina las realidades de cada región. Entonces, en base a eso se proyecta y se edifican las construcciones. Son totalmente terminadas. Una de las condiciones que se pide para lo que son las viviendas es que tengan servicios, que tengan accesibilidad a servicios. Entonces nosotros coordinamos ahí con los GAD esta accesibilidad. Si es que el caso se fuera y de que es un terreno que se encuentra muy alejado de zonas de servicio, igual el MIDUBI facilita lo que son kits de saneamientos, donde se puede alivianar esta falta de servicio de agua y de alcantarillado. Ahora, yo también me refería, arquitecto, a estos espacios donde se puede hacer esa práctica de buena vecindad, donde se puede tener esa comunión entre quienes habitan en este Ahí conjunto. estamos hablando de parques inclusivos. Los parques inclusivos es un programa que está incentivando el gobierno. Actualmente estamos con 13 parques que están en ejecución en diferentes provincias del país. Tenemos una en Pichincha que ya está en etapa de ejecución y tenemos otras que están en etapa de postulación. Tenemos en Cayambe el Parque La Remonta, tenemos otro asimismo en Quito que son el Parque Las Cuadras, el parque actualmente que es el Bicentenario, que ya está dentro de esta programación. Es un parque inclusivo. ¿Qué conlleva esto? Crear un sector más o menos de unos 2.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados, donde el ministerio instala, adecua para que sea una zona de buen vivir y de articulación. Ahí articulamos también con el municipio porque hay un trabajo en conjunto. El ministerio se encarga de todo lo que es el parque en sí y el municipio trabaja con las obras del entorno, para garantizar a la final un trabajo armónico y concluido. Bueno, se va a continuar, se están entregando ya en la zona 2 estas viviendas, se va a continuar con otros proyectos, arquitecto. Sí, y nosotros no paramos de calificar. Recordemos que la calificación es lo que nos determina el número de personas
son necesitadas de cualquier proyecto habitacional. Entonces nosotros seguimos alimentando nuestra base de datos de personas y familias que tienen esta necesidad. El déficit es alto. Lamentablemente, ¿qué nos impide poder? ¿Sí? Una son las disponibilidad de recursos económicos a nivel del país, y dos, a veces es que las familias no han regularizado ciertos documentos. Tenemos la costumbre a veces de dejar las cosas en el olvido. Cada familia dice, no voy a necesitar, no gestiono, y en el momento que se necesita presentar la documentación, resulta que no está actualizado. Y ahí es donde a veces nos toca ayudarle a los beneficiarios, coordinar con los municipios, ver cómo podemos facilitar, cumpliendo todos los estatutos, para que las familias puedan recibir estos beneficios. ¿Un trámite rápido, arquitecto? Un trámite rápido, yo diría que aquí nosotros como ministerio siempre las puertas abiertas. Lo más rápido que puede hacer es venir acá a las oficinas y le atendemos. Nosotros aquí le damos los lineamientos, y sí es una realidad individual, porque los problemas de una familia no es los problemas de la otra, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de circunstancias y las tratamos de manera particular. Lo más rápido que le puedo decir, acercarse a nosotros como entidad, y nosotros les proporcionaremos toda la información y la ayuda necesaria. Bueno, un trabajo muy importante en beneficio de toda nuestra comunidad que necesita de una vivienda. Pues existe un déficit a nivel de todo el país, pero la solución es lo que ustedes están haciendo, viviendas en cada una de las provincias para dar soluciones especialmente a la gente que más requiere de ello, más necesita, de bajos recursos económicos, arquitecto. Sí, es un trabajo de territorio, porque cuando llega la familia es la primera etapa, y ahí entramos a una segunda etapa que es la visita, irnos a la realidad. Hay sectores bastante alejados que realmente conllevan 1 o 2 horas para llegar recién a una vivienda y ver la realidad y así nos retornar. Entonces es una visita puntual. Además de eso, nosotros tenemos esta primera etapa de calificación, después viene la etapa constructiva, donde aquí entra la empresa pública, la cual ejecuta las viviendas, nos hace la entrega, y después nosotros tenemos lo que es el acompañamiento. De acuerdo al programa con el cual se haya calificado, nosotros tenemos un tiempo de acompañamiento. No solo les dejamos a las familias, sino ahí en su casa, sino que estamos pendientes primero de que habiten en las viviendas, segundo de que haya una armonía, cuando hablamos de un conjunto, un proyecto habitacional, que haya una armonía dentro de la comunidad, que no haya disputas, que no haya situaciones de que a veces cambian el uso de la vivienda. Es vivienda y la pueden transformar más adelante en tienda, en bazar, en ciertas cosas que no están dentro del concepto. El ministerio da viviendas y ese es el uso que se le debe dar al bien inmueble que se les entrega. ¿Cómo inscribirse, arquitecto? Hay diferentes formas de inscripción. Una puede ser a través de la plataforma, a través de la página del ministerio, y la otra es acercándose directamente a las oficinas del MIDUBE en cada una de las provincias. Entonces se acercan y hay los técnicos necesarios, técnico de vivienda o el técnico social, el cual le guía en qué métodos o qué papeles presentar. Lo importante es que se está entregando vivienda fiscal, estas viviendas a las personas que más necesitan, y sobre todo se continúa construyendo en beneficio del pueblo. Ustedes hacen un gran trabajo, especialmente en territorio, y saben las necesidades que tienen los habitantes de cada una de las zonas, arquitecto. Eso es lo bonito de esta profesión, porque uno entra a las realidades de la gente. Uno entra a la cocina, entra a la sala, ¿sí? Y a veces ni siquiera hablo de cocina y de sala, solo hablo de dormitorio y de otro espacio que pensamos que es la cocina o que es la sala, porque ni siquiera tiene esa forma. Y son realidades bastante duras que a veces uno se encuentra con niñez, con personas adultas, con personas discapacitadas, personas vulnerables, pero ahí estamos en MIDUBE para trabajar y en lo que nos compete, pues poder dar un alivio a estas familias. Muchísimas gracias a usted. ¿Cuál es su mensaje a todo el país en esta mañana, arquitecto? Primeramente confiar en el ministerio, confiar en el MIDUBE,
confiar en que se está trabajando y se está realizando. Las cosas tal vez no son inmediatas, quisiéramos que todo fuera instantáneo, pero seguimos un proceso, seguimos una metodología, trabajamos, no paramos de trabajar, aunque poco, mucho, de acuerdo a diferentes criterios, opiniones, pero el Ministerio siempre está trabajando en pro y en beneficio de disminuir ese déficit habitacional, que es un déficit de arrastre. Esto no es solo de ahora, venimos arrastrando y cada día se siguen sumando, entonces es un trabajo que no para. Muchísimas gracias a usted nuevamente por habernos atendido en esta mañana. Estaremos muy pendientes, como siempre, de ese gran trabajo que se realiza en beneficio de nuestro pueblo. Muy amable, arquitecto. Un gusto y un placer haber podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias, el arquitecto Sergio Sánchez, el coordinador regional de la Zona 2 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, estuvo con nosotros.